El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco, agradecen a todos la amabilidad de su presencia a este evento inaugural de las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía 2021. Bienvenidos. El mar, que no es un aspecto físico del mundo, sino una manera espiritual. Tiene para mi corazón los elementos principales para subordinarme a él. Que ayuden a mi espíritu recio a levantar su bloque de fortaleza, grito a las olas. Y un toque de esperanza en mi espíritu siento llegar. Ante la fuerza elástica de las olas enormes que voltean sus caprichos en líneas poliformes, las ideas salvajes de mi alma están conformes. ¡Qué bárbara armonía! Cuando estoy frente al mar, el tiempo es un ángel que esconde las horas y ya no se recuerda lo que se va a olvidar. Se van de lado los tiempos, lo que quiero, lo que quise, lo que ya en mi corazón con solo callarse dice. Y ya es mecer al aire, ya sin otro contento que el mecerlo, en una prosa semejante al mar que abstrae en espiral vidas de perlas. El canto sube y en el alma ondea la sensación del baño en una ola que adelgaza los visos de la arena, liberándola de alas y cadenas, quedó a la orilla de una mar hermosa, la boca grave y la visión serena. Lanzó el mar el gran grito de la aurora y fue desmantelándose lo mismo que un navío. Yo dilaté mi espíritu, reverdecí, y en toda la playa hubo un encante de espumas y de bríos. Y el alba, al encender el gran faro del día, en la noche del tiempo, todo lo desoía, y yo volví a nacer. Vida que en las cabriolas del mar anulas todos mis éticos problemas. Gracias por tu virtud, por el afán dinámico que predomina en mí. El gran lugar donde se mueve el agua me atrajo soberanamente y me atraerá por mucho tiempo todavía. Damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan. Está con nosotros el licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Bienvenido. Se encuentra también entre nosotros la maestra Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura Federal. Bienvenida. Nos acompañan también el maestro Ramiro Chávez Huachicoa, secretario de Cultura del Estado de Tabasco. Bienvenido. Nos acompaña la ministra consejera Verónica Rocha Ormeño, en representación del excelentísimo embajador de Chile en México, señor Domingo Arteaga Echeverría. Bienvenida. Nos acompaña también el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior Federal. Bienvenido. Se encuentra entre nosotros el maestro Eduardo Villegas Mejías, coordinador general de Memoria Histórica y Cultural de México. Bienvenido. Nos acompaña también la contadora Maribel Vázquez García, titular de la Unidad de Apoyo Técnico en representación de la doctora Egla Cornelio Landero, secretaria de Educación del Estado de Tabasco. Bienvenida. Nos acompaña también la maestra Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura INVAL. Está entre nosotros el doctor Pablo Rafael de la Madrid,
director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura Federal. Está entre nosotros también la licenciada Melina Pedrero Hernández, subsecretaria de Fomento a la Lectura y Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Está entre nosotros de igual forma la maestra Alexandra Rebolledo González, subsecretaria de Desarrollo Cultural del Estado de Tabasco. Bienvenida. Nos honra con su presencia Carlos Pellicer López, artista plástico y organizador del archivo y legado literario de Carlos Pellicer Cámara. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Bienvenido. Asimismo, está entre nosotros Jordi Soler, poeta y escritor mexicano, distinción a obra literaria, el Poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, 2021. Bienvenido. Está también entre nosotros Emilio Carloc, artista gráfico. Gracias a todos por acompañarnos. Escuchemos a continuación al maestro Ramiro Chávez Gochicoa, secretario de Cultura del Estado de Tabasco, quien brindará las palabras de bienvenida. Buen día a todos. Tengo el recuerdo de una tarde en la que sostuve una plática sobre una casa enigmática con una escalera que conducía al mar y de cómo los suspiros de los que hablaba Alejandra eran de algún modo los mismos a los que se refería un paisano nuestro, uno de nombre Carlos, uno que afirmaba que todo era posible menos llamarse como él. Es con el recuerdo intacto de esa tarde que saludo con inmenso gusto y con inmenso afecto al gobernador constitucional de nuestro estado, al licenciado Dan Augusto López Hernández. Muchas gracias, señor gobernador, por su irrestricto apoyo a estas jornadas y también a toda la vida cultural de nuestro estado. Saludo con respeto a la maestra Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de la República, una extraordinaria mujer que siempre le ha tendido su mano amiga a Tabasco. Es un gusto el que nos acompañe. A la representante de mi amiga, la doctora Egla Cornelia Landero, secretaria de Educación de nuestro estado. A un hombre al que admiro mucho, uno de esos a los cuales la sangre represiva de Tlatelolco jamás hizo menguar su idealismo y su pasión por México, al doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y uno de nuestros conferencistas principales. A la consejera diplomática Verónica Rocha Ormeño, quien asiste en representación del excelentísimo embajador de la República de Chile en México, Domingo Arteaga Echeverría. Reciba en su nombre, por favor, un agradecimiento especial por la magnífica donación de la obra del antipoeta Nicanor Parra a las bibliotecas públicas de nuestro estado. Saludo con afecto a un hombre que me enseñó a apreciar la poesía recóndita del cine de terror con una perspectiva única, al coordinador general de la Memoria Histórica y Cultural de México, el doctor Eduardo Villegas Mejías. A la maestra Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura. Al director del Instituto Cervantes, el doctor Luis García Montero, por igual uno de nuestros conferencistas principales. Le agradezco, doctor, sus bellas palabras. A las maestras Melina Pedrero Hernández y Alexandra Rebolledo González, subsecretarias de Fomento a la Lectura, Publicaciones y de Desarrollo Cultural, respectivamente de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Al narrador, ilustrador y artista plástico Carlos Pellicer López, a quien le expreso mi reconocimiento por su continua generosidad. Al artista gráfico Emilio Carloc. Y finalmente, al poeta, ensayista, narrador, novelista, periodista e ícono de una generación, recipiente en el año 2021 de la distinción literaria Poeta de América Carlos Pellicer Cámara, a Jordi Soler. Muchas gracias a todos por estar aquí. No fue hace mucho que leí la frase en un diario nacional.
la poesía como catalizador incansable de nuestros tiempos, esos que vivimos entre el azoro y el dolor, esos que por igual inclinan tristes redes al mar que sacude tus ojos oceánicos, abren alas dolorosas de recuerdo pueril o que catalogan a dioses que siguen desconociendo el nombre del otoño. Es un gusto inmenso para mí el darles la bienvenida a las Jornadas Pellicerianas 2021. 4 días repletos de poesía, creatividad, imaginación, universalidad y coincidencia. Hoy nos reunimos a conmemorar la obra de un gran paisano nuestro, un hombre del que se ha dicho casi todo. Poeta, museógrafo, diplomático, político, excepcional hijo, extraordinario amigo, irredento enamorado, defensor de nuestra herencia ancestral y de la hermosa fauna tropical, idealista congruente y de algún modo casi surreal, un visionario despiadado. Es quizá por todas esas virtudes que su revalorización como conciencia poética de un pueblo es hoy una realidad y que se explica un poco esa cualidad casi mitológica que le permitía ganarse el respeto y la admiración de todos los grandes nombres de su época. Es por lo mismo que el nombre de Carlos Pellicer Cámara aparece como un referente constante en las biografías de aquellos hombres y mujeres que de algún modo u otro han definido nuestro carácter nacional. Diego Rivera, José Vasconcelos, Remedios Varo, José Clemente Orozco, Octavio Paz y la Frida Kahlo, que en un arrebato de creatividad inventó verbos solo para él, en los que le decía: Carlos maravilloso, yo te siento, se extienden enormes mis alas para abrazarte. Y sin embargo, hay otro Carlos, uno que está alejado de aquel que de tanto ofrecer su ser para mezclarse con un trópico que le llenó las manos de color y con el agua que multiplicaba el cielo, quedó opacado en el inconsciente colectivo por las descomunales ceibas en cuyas piernas descansaba un jaguar. Por el contrario, hay otro Carlos. Hay un poeta que trascendió mucho más allá del trópico, uno que le dijo a Nueva York que sus zapatos de caminar por el mundo llevaban su nombre, al tiempo que la bautizaba como terraza incesante de aviación espiritual. El mismo Carlos que con imposible brevedad resumió en una semana a una Holanda a la que le dijo adiós con la ventana abierta para que así su recuerdo tuviera brisas. El que equiparó a los hermosos peces del Amazonas con joyas arrojadas al agua por un rencor desconocido, que fundó sociedades estudiantiles en Colombia y que dejó una huella indeleble en poetas como Pablo Neruda y Germán Pardo. A ese Pellicer están dedicadas estas jornadas. 4 días que parecen poco cuando se minimizan a la naturaleza de un evento efímero, pero que resultan inacabables cuando se piensa que recogen el quehacer artístico de poetas de toda Iberoamérica, cuando recogen las visiones de una juventud que descubre hoy a un Pellicer de transgresora actualidad y que nos hacen partícipes de sus pesadillas, deseos y de los horizontes brillantes que dotan de creatividad a sus intelectos. 4 días de deleite poético e introspección personal. 4 días que enmarcan cifras que no le hacen justicia a los sentimientos que contienen. 4 días que serán una oportunidad de sorpresa continua para aquellos que sean testigos de las 7 conferencias magistrales, de las presentaciones de libros, de los cursos, talleres y de las 14 mesas de lectura poética que son sin duda un epítome de nuestros tiempos, ya que son diversas, incluyentes y de cooperación internacional. Aprovecho aquí para expresarle mi agradecimiento a las embajadas de las repúblicas de Chile y de Colombia, ya que gracias a su disposición de seguir enlazando las vidas culturales de nuestros países, nos fue posible acceder a expertos literarios que recordaran la cósmica unión de nuestro poeta eterno con el chileno que adelgazaba sus palabras como las huellas de las gaviotas en las playas, y del colombiano que añoraba la noche en que su padre, con tenue tristeza, lo llamó hijo del aire y lo invitó a volar. La realización de estas jornadas
tampoco hubiera sido posible sin la ayuda desinteresada y generosa de muchos otros actores. Sería muy poco decoroso que estuvieran ausentes de estas líneas tanto Carlos Pellicer López, como Marco Tulio Lamolle, como el director de la revista Paraíso, Juan Carlos Abril. No tengan duda que muchas de las palabras que serán vertidas en los próximos días hubieran sido imposibles sin su intervención. Por otro lado, es un motivo de amplia satisfacción personal el que gran parte de las muestras artísticas que acompañan a las jornadas, desde la inédita Guardia de Honor en el museo que diseñó, las obras multidisciplinarias que recorren su biografía, los videoartes que rasgan nuestra alma siempre húmeda, la exposición pictórica que recorre sus amores inolvidables y el extraordinario ballet que intenta colorear de amarillo lo que nunca jamás puede ser amarillo, hayan sido realizadas casi todas, en su gran mayoría, por jóvenes creadores tabasqueños. Ellos son, sin duda, la combinación perfecta de dos premisas, la de la líder rebelde Jean Erso, aquella que afirmaba con denuedo que todas las revoluciones tenían como base a la esperanza, y la otra premisa que dice que sin importar que sea de noche, con luz de noche o luz de la madrugada, su voluntad de ser no tiene cierre. Finalmente, no me queda sino hablar del poder de la anécdota, esa que extrañamente es medio inservible, porque tiene el riesgo de las buenas metáforas, que son siempre las mismas, y porque la anécdota solo puede adquirir su fuerza cuando se atañe a la experiencia personal. Son muchas las cosas, Jordi, por las que te podríamos dar las gracias. Vestiste de poesía a un exilio horroroso y dotaste de realismo olvidado a los periplos de destinos conjuntos que comparten miles de connacionales. Dibujaste al trópico mexicano con los trazos surrealistas, entomológicos, pasionales, en ocasiones disparatados, que solo comprendemos los que nacimos y crecimos en él. Tenías razón cuando subrayaste la contradicción de su increíble poesía y de su vertiginosa ruina. Y ahora, en estas épocas terribles, en las que, por parafrasear a John Fogerty, pareciera que nunca va a parar de llover, que somos un Antoine Duanel que nunca alcanza el mar, tus palabras, tu voz, tu poesía ha sido un recordatorio de que aún en las peores depresiones, la cultura es siempre un aliciente social imprescindible. Me gustaría terminar, Jordi, con el solo de Where is my mind o con la coda de Laila, pero hay cosas que no pueden ser. Así que mejor voy a terminar con una anécdota que es la de muchos, la de las noches frías de una Cholula lejana, en la que tu desvelada voz le explicó a un joven la convergencia de Judy Garland con el Dark Side of the Moon y la lírica perversa que se escondía en las líneas del Chelsea Hotel número 2 de Leonard Cohen. Así empiezan las historias, Jordi, así de fácil. Muchas gracias. Gracias, maestro Ramiro Chávez Goicoechea, secretario de Cultura del Estado de Tabasco. Es momento de escuchar a continuación al maestro Eduardo Villegas Mejías, coordinador general de Memoria Histórica y Cultural de México. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su participación en este evento y saludo, por supuesto, a todas nuestras ilustres personalidades, empezando por el propio homenajeado que se encuentra aquí, Jordi Soler. Muchas gracias por su presencia y por su escritura. De la misma manera, saludo al señor gobernador, cuya presencia sin duda engalana este significativo evento, al igual que todas las servidoras y servidores públicos de Tabasco, con Ramiro Chávez, entre todos ellos, sin duda, destacando. Igual manera, saludo a mis colegas del gabinete, a la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, a Luciano Concheiro,
Y bueno, la lista de grandes personalidades que se encuentran aquí con nosotros, no podría dejar de destacar a Carlos Pellicer López, quien forma parte de nuestro Consejo Honorario en la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Y bueno, a todas y todos ustedes, en la Embajada de Chile, en el Instituto, a todas quienes nos siguen también en redes, los saludo muy atentamente. El presidente de la República, el 1 de diciembre de 2018, hizo 100 compromisos, uno de los cuales tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica y el fomento a la lectura. Y es curiosa esta coincidencia entre recuperar la memoria histórica y cultural y el fomento a la lectura. Y digo que es curiosa porque precisamente en Carlos Pellicer encontramos esta coincidencia, porque por ahí es donde el tipo de intervención que se puede tener en un foro como este es que va a quedar mucho más claro que la grandeza de nuestro país, los que han forjado nuestra patria, hombres y mujeres, no están necesariamente peleados con el fomento a la lectura, sino que todo lo contrario. Y en estas condiciones de pandemia, en donde tenemos que vernos en cuadritos, sin duda es una oportunidad para continuar en estos 4 días de jornadas pellicerianas, 4 días de poesía, 4 días de arte, 4 días de reflexión, 4 días de conferencias. En estos 4 días es la oportunidad de hacer confluir la memoria y la lectura. Ya Ramiro Chávez ha mencionado algunos de los aspectos de Carlos Pellicer que a quien se le dedican estas jornadas, pero que sin duda no nos dan una imagen lo suficientemente amplia de toda la riqueza de la vida de este gran tabasqueño, desde sus aspectos, digamos, de estudios en Europa, de museografía, hasta los reconocimientos que se le rindieron, el máximo que tiene el gobierno de México, que es el de la Rotonda de las Personas Ilustres. Es decir, su presencia en nuestro país es extraordinaria por todas las contribuciones que hizo en el ámbito práctico, como en el ámbito de la literatura. Y no es casual que Carlos Pellicer Cámara fuera un extraordinario poeta, porque es a través del lenguaje que sin duda se transforma en primer lugar el mundo. Y esto lo sabía uno de los grandes sabios que ha tenido la humanidad, como lo fue Platón, discípulo de Sócrates, maestro a su vez de Aristóteles, quien en una obra muy polémica hace expulsar a los poetas y los expulsa de su república ideal porque precisamente sabe lo peligroso que es la palabra, porque a través de la palabra se puede incitar a revoluciones, a través de la palabra se transforma la realidad. No solamente cómo se ve la realidad, sino la realidad misma está moldeada a través de las palabras, porque la palabra poeta, el concepto poeta del griego viene en el sentido de es aquel que crea. La poiesis es el proceso de creación y esta creación es la creación del mundo mismo. Nosotros habitamos el mundo a través de las palabras y la poesía es el acto creador más extraordinario. Por eso es que ahora que se recuerda a Carlos Pellicer y toda su enorme producción
poética. Sin duda, el mejor modo de hacerlo es tomando algunos de sus fragmentos, como ya lo vimos en el primer video, y donde nos va moldeando el modo en que nosotros accedemos a la propia realidad y vemos la naturaleza, sentimos de manera completamente distinta. Hay un poema que se llama La dualidad nocturna, es un nocturno, un soneto, perdón, que es de un año del 74, del 5 de diciembre del 74, cuando mi hermano mayor, Daniel, recientemente tenía 1 año, y no deja de llamarme la atención porque dice en la última estrofa: todo parece estar naciendo apenas. La novedad de una antigua escultura, todo parece estar naciendo apenas. Es decir, cuando uno lee a grandes artistas, creadores como Carlos Pellicer, encontramos esa manera de vertir la propia experiencia y darle un cauce. Y por eso felicito muy notablemente a alguien tan terco en el oficio de la escritura como lo es Jordi Soler, y que el día de hoy se le rinde un homenaje y se le dedica el premio de Carlos Pellicer. Concluyo felicitando de manera equivalente a los gobiernos de Tabasco, con su gobernador, su secretario de Cultura, y al gobierno federal en la persona de Alejandra Frausto, Luciano Concheiro y todos los demás integrantes de este panel, por haberle dedicado a Carlos Pellicer estas jornadas, y de esta manera también enlazar el pasado con el presente, a Carlos Pellicer y a Jordi Soler. Enhorabuena para todas y todos ustedes, y que disfruten este oasis que serán los 4 días de jornadas pellicerianas. Muchas gracias. Gracias, maestro Eduardo Villegas Mejías. Es momento de escuchar a continuación la lectura de semblanza del poeta y escritor mexicano Jordi Soler, distinción literaria Poeta de América Carlos Pellicer Cámara 2021, a cargo del artista gráfico Emilio Carlock. En las tardes abecedariamente desleídas sobre el cuaderno triste de la aldea, yo te contaba el cuento de mis viajes y tú alzabas en tus ojos el poema. Carlos Pellicer. En enero de 1937, un joven y delgado barcelonés de ojos azules decidió emprender una guerra, su guerra. Su vida y la de Jordi nunca serían las mismas. Nunca se imaginó el joven Arcadi que 84 años después de ese largo y doloroso recorrido, que lo terminaría depositando a 10.000 kilómetros en la húmeda selva veracruzana, en una invernal tarde de 2021 estaríamos reunidos de Villahermosa hasta Barcelona en torno a 2 poetas, y que uno de ellos llevaría su apellido, que su nieto sería galardonado con un reconocimiento que lleva por nombre a un eterno y universal poeta mexicano, orgullo y propiedad de Tabasco, al gran Carlos Pellicer. Pero el talento de Jordi viene de mucho tiempo atrás. El primer encuentro que tuve con Jordi no fue a través de las páginas de sus libros, sino a través de un pequeño radio que tuve en mi dormitorio de la Universidad de las Américas Puebla, donde una mañana descubrí Rock 101, y de ahí me devoré todo programa que pude. Rock 101 representaba a toda una generación que se encontraba atrapada entre los tocadiscos de sus casas y los grandes medios de comunicación desde donde se dictaban los gustos musicales. Las revistas de rock especializadas, los grandes locutores y espacios para el rock, ya no se digan las presentaciones en vivo, estaban en Estados Unidos y Europa, en Argentina. En México, en cambio, había tanta escasez como necesidad y curiosidad. Y desde su trinchera en la Condesa, Rock 101 le abrió un espacio al rock nunca antes visto en México.
un proyecto llevado desde la imaginación e intelectualidad con una lista enorme de talento que incluía, por supuesto, a Jordi Soler y su maravilloso programa Argonáutica, donde compartían espacio por igual la palabra y la música. Jordi nos leía poesía e intercalaba puro, total y absoluto rock and roll, provocando encuentros tan inimaginables como comunes. Literatura y rock and roll, con una voz inadecuada. Nos recordaba Jordi cada viernes por la noche y nos llevaba en un viaje en donde compartían en una barra de bar, el asiento de un tren o una botella de whisky, Pessoa y Patti Smith, Borges e Ian Curtis, Sabines y The Smith, Pellicer y Rita Guerrero. Porque ante todo, Jordi es un poeta. El segundo encuentro con Jordi lo tuve esta vez a través de sus innumerables publicaciones en revistas y semanarios. La Jornada, Reforma, El País, Letras Libres, entre otros, donde nos hacía llegar artículos repletos de una narrativa poderosa, como la de aquel día en que Jimi Hendrix encendió su guitarra sin dejar de tocar sus cuerdas en un concierto improvisado en el escenario del Barón Rojo del aeropuerto de la Ciudad de México. Un narrador natural con una imaginación inagotable. El siguiente encuentro que tuve con el multifacético Jordi fue en esa guerra que su abuelo Arcadi comenzó en enero del 37. El abuelo materno de Jordi le había compartido algo que en el exilio parecía improbable. Por alguna razón que nunca entendí de chico, el exilio no hablaba de la guerra, como si una vez perdida no había necesidad de extenderla, como si todos lo hubieran almacenado en la memoria y habían decidido vivir sin voltear atrás. Al menos esa fue mi experiencia. Mi abuelo también había comenzado su guerra en esas fechas combatiendo a las tropas de Franco. El resultado lo sabemos todos. Y como Arcadi, escapó desde su pequeño reducto valenciano hasta que un buque lo depositó años más tarde en el puerto de Veracruz y en este país que le dio vida y familia. Como dije, mi Avi no hablaba de la guerra. Por eso cuando leí Los Rojos de Ultramar sentí más que nunca una necesidad de revisar la historia. Jordi había logrado lo que muchos de nosotros no habíamos podido hacer nunca: entrevistar a su abuelo y entender de voz propia su guerra. Los Rojos de Ultramar abre una trilogía de la guerra civil fascinante, que culmina con la última hora del último día y el brutal y desgarrador La fiesta del oso, que narra el exilio del tío Oriol en tierras francesas. Los siguientes encuentros con Jordi se fueron dando a través de sus novelas como Boca Floja, Restos Humanos, Diles que son cadáveres y más recientemente Ese príncipe que fui, que nos narra una imposible historia de un descendiente de Moctezuma en la España franquista. Así como en Twitter, en Aire Libre, donde lo reencontré en su vuelta a la radio y por supuesto en una mutua afición por el Fútbol Club Barcelona. Y así, después de tantos encuentros, nos volvemos a encontrar, Jordi, esta vez de la mano de un poeta del tamaño de un mundo, un tabasqueño universal como lo es Carlos Pellicer. Para mí es un honor enorme ser parte de este homenaje a las letras, al pensamiento, al compromiso y a la amistad. Escritor, poeta, locutor, narrador y sobre todo una mente inquieta y generosa. Al poeta de la Portuguesa, al caballero de la Orden de Finnegans, a la voz inadecuada, al gran Jordi Soler. Gracias a Emilio Carló, artista gráfico. Invito a todas las personalidades que nos acompañan y público que nos observa a través de las diferentes plataformas digitales a ver el video homenaje del poeta y escritor mexicano Jordi Soler. El radio quizás es más lúdico que las novelas, que estás poniendo música, pero esas son diferencias como muy de la forma de hacer las cosas. Pero yo, el esfuerzo que hago para hablar al aire o conversar con alguien o escribir una novela es muy similar. Siempre estoy buscando de qué manera
ordenar el caos de las palabras. Los historiadores, por ejemplo, entran a sus textos por la puerta. Ajá. Son científicos, muy ordenados, pero los escritores solemos entrar por la ventana porque se trata en las novelas de presentar una realidad oblicua, que nadie vea como tú. Uno de mis misiones, a mí me parece que hay historias que entran mucho mejor por la vía del humor. Y cuando empecé a escribirla, pensé que estaba escribiendo una superproducción. Si fuera cineasta, no me podría pagar esta película, ¿no? Quizá no hubiera podido hacerla, pero como soy novelista puedo darme el lujo de hacer una superproducción. Como siempre, la literatura nos demuestra que las historias muy locales acaban siendo las más universales de todas. Bueno, supongo que tengo una afición por las historias raras. De hecho, mi primer proyecto era buscar el tesoro. Dije, oye, me fui a Barcelona a una tienda a buscar un detector de metales, pero cuando vi la dimensión del trabajo que me esperaba, decidí que mejor escribía una novela, ¿no? Preguntado. Dicen que qué hice durante un año. ¿Qué hiciste? Digo que escribí una novela, miré el techo muchos minutos, viajé a Lisboa, en fin, me documenté para hacer este programa. Lo que ha cambiado es mi disposición. Hace unos años decía que no iba a volver a hacer radio porque era muy complicado hacerlo, pero ahora creo que podría volver a hacer programas de radio en México. La novela es un trabajo de todos los días que dejas en suspenso, entonces regresas como a los brazos de una mujer que quieres todos los días. Eso es mucho más fácil y placentero, con todas sus dificultades. A continuación, el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, licenciado Adán Augusto López Hernández, hará entrega simbólica de la estatuilla de distinción literaria Poeta de América Carlos Pellicer Cámara 2021 al poeta y escritor mexicano Jordi Soler. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del poeta y escritor mexicano Jordi Soler, quien ha recibido la distinción literaria Poeta de América Carlos Pellicer Cámara 2021. Los poemas de Carlos Pellicer me han acompañado desde que era un niño, quizá porque nacen de la selva donde yo nací y se extienden alrededor del mundo, llegan hasta Europa, donde ahora vivo. Agua de América, agua salvaje, agua tremenda. Mi voluntad se echó a tus ruidos, como la luz sobre la selva. Esa luz que escribió el poeta y que sigue emanando de sus versos, me ha acompañado en todas mis mudanzas. Sus poemas me han iluminado en todas mis casas, en la de la Portuguesa en Veracruz, en las varias casas que tuve en la Ciudad de México, en la casa que tuve en Dublín y en la que hoy tengo en Barcelona, desde donde les hablo hoy emocionado y agradecido por esta distinción. El sol madura entre los cuernos del venado. Digo siguiendo el rastro de Carlos Pellicer y añado, sopla un viento geológico que nuestra sangre lleva.
Les hablo desde el mar Mediterráneo, a un paso de Atenas, a un paso de Creta, desde esta orilla donde se junta la tomatera con los olivos, recordando todo el tiempo que los tropeles europeos deserrejaron la puerta. Igual que le pasaba a nuestro poeta que algo de Xochimilco encontraba sobre las plazas tristes de París, yo algo encuentro de la selva mexicana en el litoral de Cataluña. La selva avanza, cruje, estruja, escribió Carlos Pellicer. Eso mismo que yo escuchaba de niño en mi propia selva. También a lo largo de los años he ido viendo lo que él veía, lo que sus versos me han enseñado. En los nidos de orquídeas, la noche pone un huevo. La orquídea es una flor de origen submarino. Cuando el nopal florece, hay un ligero aumento de luz. Porque estos versos son tanto como decir, siento que un territorio parecido a Tabasco me lleva entre sus ríos, inaugurando bosques. Así me siento yo con esta distinción, como si me hubieran invitado a una cacería de estrellas, de esas que nos cuenta nuestro poeta. Gracias al gobernador Adán Augusto López Hernández, al secretario de Cultura de Tabasco, Ramiro Chávez Gochicoa, y a la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto. Gracias a Tabasco. A cacerías de estrellas me han invitado los dioses, y a casi todas he ido, pero con otro nombre. Muchas gracias. Gracias, maestro Jordi Soler. Es momento de escuchar a continuación a la maestra Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal. Es un gusto estar con ustedes, querido gobernador Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del estado de Tabasco, Domingo Arteaga, excelentísimo embajador de Chile en México, el colega Ramiro Chávez, secretario de Cultura del estado de Tabasco, servidores públicos del ámbito federal y local. Queridísimo Carlos Pellicer López, es un gusto estar en esta fogata virtual contigo, tú que heredaste la congruencia, el arte y la conciencia de este país que tu tío te mostró. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, encantada de saludarlo. Querido Jordi Soler, es un gusto poderte felicitar, porque tú como narrador, como gran narrador mexicano, has hecho pues de nuestra geografía e historia una pintura universal. Es muy merecida la distinción a la obra literaria El Poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, 2021. Pues no nos podemos abrazar, pero recibe un abrazo a la distancia de mi parte. Carlos Pellicer, el tabasqueño universal, fue embajador de México en América y de América en todo el mundo. Representó lo mejor de nuestra cultura y supo apreciarla con una mirada llena de asombro, una pluma irrepetible. Poeta, cronista, viajero, museógrafo, creador de museos, maestro, coleccionista, servidor público, como pocos, político, creador de instituciones, un humanista en el más amplio sentido de la palabra. Como ha dicho el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un hombre entero, con ideales, principios y un sentido del humor incomparable. Se le identifica con el trópico, porque nadie como él lo amó y lo transmitió, este amor desde todos los sentidos, plasmándolo en la palabra.
Su amor fue amor vegetal, acuático, celeste y también pétreo, porque nadie como él entendió este país labrado en piedra. Allí encontraba los ecos de culturas antiguas y el reflejo de sus herederos, los vivos, a quienes siempre respetó y por cuyo bienestar veló desde todas las trincheras donde estuvo. No limitó su asombro, ni su amor, ni sus palabras al trópico, ni siquiera a México. Pellicer halló y alabó la maravilla del binomio establecido entre naturaleza y cultura, en donde quiera que posara su mirada, especialmente en su amada América. La recorrió cada vez que tuvo oportunidad, ya sea como líder estudiantil, ya como escritor, ya como amigo, pues a donde fuera establecía lazos profundos y entrañables que durarían vidas y generaciones enteras. Hállase una nueva patria, amar a todo suelo como al propio, ha sido la mayor de mis emociones puras, decía. Así como cantó el misterio y la belleza de Palenque, se maravilló ante Machu Picchu, donde dijo: los arquitectos vieron los cielos antes que la tierra. Conoció y difundió con ahínco las letras latinoamericanas. Mantuvo una nutrida correspondencia con Germán Arciniegas. Leyó con asiduidad y escribió sobre Rómulo Gallegos, Pablo Neruda, Rubén Darío, de quien decía que había nacido exclusivamente para ordenar los desórdenes de la belleza. Admiró y mantuvo una estrecha amistad con Gabriela Mistral, quien hace casi 100 años vino a nuestro país a participar justamente de las misiones culturales para combatir el analfabetismo en aquel México posrevolucionario. A su muerte, Pellicer escribió 7 sonetos que en alguna parte dicen: Gabriela, estoy tan triste que no creo que te hayas muerto. Callo y burbujeo como en esas lagunas de mi tierra, en que sin que sepa por qué pasa, un pequeño rumor que nos aterra, como a un niño la noche nos traspasa. Gracias, embajador, por estar aquí hoy que recordamos a la maestra Gabriela Mistral. Desde el amor por la naturaleza, el patrimonio, la cultura, con el ímpetu de la revolución y el anhelo por la justicia, Pellicer llamaba a los americanos a trabajar por nuestra tierra común, a esforzarnos con todas las fuerzas de nuestra inteligencia y nuestro espíritu en unirnos todos para ser respetables, civilizados, fuertes. Mientras leo este mensaje, me encuentro en el Complejo Cultural Los Pinos, antes símbolo de la exclusión, en donde hemos transformado la cultura del poder por el poder de la cultura. Ahora, estandarte y compuerta de la democracia y la inclusión, la casa y la residencia oficial del arte y del pueblo de México. Parte fundamental del gran proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Sobre este bosque, su historia y su belleza, también escribió Pellicer, y en esas líneas condensó los deseos que tenía para México y para nuestra América, con fuertes bases en su pasado, pero con toda la mirada hacia el futuro. ¿Cuántas veces el joven Cuauhtémoc vendrá a este bosque, a soñar con un pueblo saludable, lleno de justicia y no pobre? Y cuando se retira, se estremece todo el follaje como un pulmón enorme, hermosos y fuertes árboles, como esos árboles que han de ser un día en México los hombres. Construyamos entre todos ese futuro soñado por Carlos Pellicer. Un abrazo a todos y gran éxito a estas jornadas pellicerianas. Felicidades. Agradecemos a la maestra Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal, su intervención. Invitamos ahora al licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a formalizar
la inauguración de las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía 2021. Muy buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en este evento acompañado de personas a las que estimo y admiro. Saludo con respeto a la maestra Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, a nuestro amigo el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior y uno de los conferencistas estelares durante el programa de estas jornadas pellicerianas. Asimismo, saludo con afecto al maestro Eduardo Villegas Mejías, coordinador general de Memoria Histórica y Cultural de México, a la maestra Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura del IMBAL, a la consejera ministra Verónica Rocha Ormeño, quien tiene la representación del excelentísimo señor embajador de Chile en México, don Domingo Arteaga Echeverría, y por favor envíele al señor embajador nuestros saludos, nuestro agradecimiento. Saludo con afecto a nuestro amigo querido Carlos Pellicer López, artista plástico, organizador del archivo y legado histórico de don Carlos Pellicer Cámara. Hasta España saludamos al doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y a quien también es uno de los conferencistas de esta edición de las jornadas. Saludo también y felicito por este importante reconocimiento a su trayectoria a Jordi Soler, poeta y escritor mexicano, quien hoy obtuvo la distinción a la obra literaria El Poeta de América, Carlos Pellicer Cámara 2021. Muchas felicidades, maestro. Saludo igualmente a don Ramiro Chávez Gochicoa, secretario de Cultura de Tabasco, y a todos los funcionarios estatales, las funcionarias estatales, las subsecretarias que hoy nos acompañan. La literatura, sin importar su género, es una expresión profunda de lo que alberga el espíritu de cada uno de sus autores. Hoy, al inaugurar la edición 2021 de las Jornadas Pellicerianas, celebramos y recordamos el espíritu del poeta universal Carlos Pellicer Cámara, creador que nació en Tabasco, pero cuya obra trascendió las fronteras de nuestra tierra, de su tierra y de su agua. Tanto así que compartimos su legado con Iberoamérica y con el mundo. Más allá del trópico, es el motivo que guía la presente edición de las jornadas y refleja claramente el amplio alcance de Carlos Pellicer en el desarrollo cultural e intelectual universal. No solamente es un personaje que en su época compartió reflexiones, por ejemplo, con Diego Rivera, con José Vasconcelos, con Daniel Cosío Villegas, sino que su experiencia en su andar por Latinoamérica lo hermanó con poetas como Pablo Neruda, como Germán Pardo, relaciones importantes, aunque poco conocidas dentro de su biografía. Las jornadas pellicerianas son una manifestación cultural que celebra la belleza y trascendencia de la poesía de Carlos Pellicer Cámara. Sin embargo, en esta ocasión, no solamente van más allá del trópico, sino que se transforman para cruzar la frontera de la literatura. Hoy, las jornadas buscan mantener vivo en el imaginario colectivo nacional a nuestro poeta por medio de otras expresiones artísticas multidisciplinarias inspiradas en su obra y su legado dentro de los diversos frentes, no solo en el de la poesía. Las diferentes expresiones contemporáneas que en esta ocasión se producen como homenaje a Carlos Pellicer demuestran su trascendencia a 44 años de su muerte. Las producciones de danza, teatro, obras pictóricas, cinematográficas y expresiones audiovisuales exaltan, cada una de ellas desde su visión, distintos elementos icónicos de la obra pelliceriana. Me da profunda alegría destacar que la mayoría de estos creadores son jóvenes tabasqueños quienes mantienen viva su influencia y herencia artística. Reconozco la participación y colaboración de más de 70 poetas tabasqueños, mexicanos e internacionales, cuyas voces llegarán a una enorme audiencia por medio de la difusión digital de su obra. En las mesas de lectura poética no solamente estará representado nuestro país,
sino que se podrán compartir expresiones poéticas desde España, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia, Chile, República Dominicana y Puerto Rico. Pellicer es arte, pellicer es cultura, y es la cultura la herramienta que nos da la posibilidad de comunicarnos a través del tiempo y de desarrollar ese sentido de pertenencia y unidad por una comunidad, por una sociedad y un país. Para Tabasco y México, Carlos Pellicer Cámara es una fuente de inspiración para la reconciliación y la unión de nuestro pueblo. Percibir, escuchar, observar y vivir todo lo que el poeta dejó como legado es sentirse parte de una manifestación universal con profundo significado que trasciende el tiempo, el espacio, el sexo, la nacionalidad, creencia o cualquier barrera que pretenda separar o diferenciar nuestra humanidad. Las jornadas pellicerianas van más allá del trópico y en esta edición digital tenemos la posibilidad de ir desde el Grijalva hasta el Mediterráneo para hacer la entrega de la distinción del poeta de América Carlos Pellicer Cámara 2021 a Jordi Soler, gran poeta y escritor mexicano, a quien felicito por ser un autor cuya mirada universal nos da la oportunidad de adentrarnos en historias de familias y personajes en donde la incertidumbre, el desencuentro, el dolor y desconcierto se ven reconfigurados por medio de la esperanza de crear nuevas realidades, nuevas condiciones y una nueva vida. Enhorabuena por esta distinción y reconocimiento a su trayectoria maestra. Finalmente, aprovecho la ocasión para agradecer a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, la maestra Alejandra Frausto Guerrero, y a su equipo de trabajo por su apoyo y su compromiso institucional para impulsar el sector cultural de nuestro Estado. El trabajo coordinado con la Secretaría de Cultura es un factor clave para continuar con la promoción y desarrollo de las expresiones artísticas de Tabasco. Muchísimas gracias, señora secretaria, por ese apoyo invaluable. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Nuevamente felicito a nuestro galardonado, al poeta Jordi Soler. Es un orgullo para nosotros que usted esté recibiendo este año este merecido reconocimiento. Saludo a todos, les agradezco su presencia, su participación, a nuestro amigo Luciano Concheiro, al maestro Eduardo Villegas, a todos ustedes, muchísimas gracias. A Carlos Pellicer López, un abrazo con nuestro afecto desde este rinconcito de Trópico. Y muchas gracias a todos por su participación. Ahora, pues, continuando con el protocolo, vamos a proceder a la declaratoria formal de inauguración de estas jornadas pellicerianas, por lo que siendo las 10 horas, las 11 horas con 8 minutos del martes 16 de febrero del año 2021, declaro oficialmente inauguradas las jornadas pellicerianas. Que todas las expresiones artísticas que se desarrollen dentro de este evento contribuyan a mantener vivo el legado de nuestro poeta universal y generen las condiciones para que surjan nuevas voces herederas de su talento. Muchas gracias a todos. De esta forma, han quedado formalmente inauguradas las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía 2021, a cargo del licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Agradecemos al gobernador constitucional del Estado, a las autoridades del gobierno federal y estatal, así como a los artistas y demás personalidades, su asistencia a este evento inaugural. De igual forma, agradecemos a todos ustedes que nos ven desde las diferentes plataformas digitales la gentileza de su atención.